Mis padres me abandonaron a los 12 años con mis tíos por preferir a mi hermana. Ella despilfarró su dinero y ahora quieren mi herencia. Me negué y hoy están en la ruina. Hola, Reddit. Soy Adrián, tengo 21 años y soy hombre. Durante toda mi vida sentí que era el hijo extra que mis padres mantenían cerca mientras decidían qué hacer conmigo. Mi hermana era la consentida de la familia y yo era, básicamente, el repuesto. Años después, ella apareció en mi vida con una petición ridícula, mis padres se metieron en el asunto y todo terminó tomando un giro bastante entretenido. Digamos que yo fui quien terminó riéndose al final, y puede que eso incluyera un trapeador, un uniforme azul y a mí intentando no desmayarme de la risa. Desde el principio quedó clarísimo quién era la estrella del espectáculo, mi hermana gemela, Serena. Rubia, ojos verdes, hoyuelos, tenía todo ese paquete de niña angelical del que la gente nunca deja de hablar. Cada vez que alguien nos conocía, la reacción era la misma. Oh, ella es preciosa. Y después venía. Y él es su hermano. Como si yo fuera su chofer o algo por el estilo. Mis padres, Andrés y Claudia, la adoraban. Si Serena eructaba con delicadeza, les parecía adorable. Si yo hacía cualquier cosa, entonces era flojo, desmotivado o directamente un problema. Y no estoy exagerando. Una Navidad, por ejemplo, a Serena le regalaron un iPad y a mí me dieron unas medias. Ni siquiera unas medias bonitas. Eran medias de oferta y para rematar, 2 tallas más pequeñas. También les encantaba señalar que yo tenía la piel más oscura que Serena. Ella heredó la piel clara de mamá y los ojos claros de papá. Yo heredé lo mío. Adivinen quién encajaba mejor en la estética de las fotos familiares. Spoiler, no era el niño al que mandaban a ponerse atrás para que la luz no opacara la cara de su hermana. Con el tiempo terminé convirtiéndome en el mandadero oficial de la casa. Si había que limpiar el garaje, me llamaban a mí. Si a Serena le tocaba lavar los platos, de repente tenía demasiada tarea, así que al final terminaba haciéndolos yo. En los viajes familiares, claro que me llevaban con ellos, pero no porque realmente quisieran pasar tiempo conmigo. Yo iba solo para cargar las maletas y tomarles fotos a todos mientras se divertían. Y hay algo que hasta hoy me sigue hirviendo la sangre, muchas veces ni siquiera me dejaban aparecer en ciertas fotos familiares. Literalmente hacían 2 versiones. Una con Serena al frente y al centro, y otra solamente de ella. Mi versión simplemente no existía. El día en que decidieron oficialmente que ya habían terminado conmigo fue tan absurdo que parece inventado. Yo tenía 12 años. Serena también. Ambos teníamos una presentación escolar acercándose. El problema empezó porque yo no quería usar el traje apretado y lleno de picazón que mamá había escogido para mí. Solo le dije que me incomodaba y le pregunté si podía ponerme otra cosa, algo que realmente me quedara bien. Eso fue todo. Ese fue mi gran crimen. No quería parecer un contador acusado de fraude fiscal. Mamá tuvo un colapso total. Papá la respaldó de inmediato diciendo que yo era un malagradecido y que avergonzaba a la familia. Y de un momento a otro, empezaron con: ¿sabes qué? Quizás sea mejor que te vayas a vivir un tiempo con el tío Marco y la tía Elena. Ese un tiempo terminó convirtiéndose en para siempre. Y lo peor es que jamás ocultaron la verdadera razón. Una semana después escuché a mi mamá hablando por teléfono. Recuerdo perfectamente sus palabras. Decidimos quedarnos con el mejor hijo. Y ese hijo del que hablaban no era yo. El tío Marco y la tía Elena, el hermano de mi papá y su esposa, quedaron completamente en shock cuando se enteraron. No eran personas ricas, pero sí eran buenas personas. Cuando fueron a recogerme, me dijeron que tendría mi propio cuarto, mi propio espacio y que nunca me tratarían como una carga. Mis padres apenas se despidieron. Serena me saludó desde el porche como si yo me fuera de excursión escolar. Y lo último que dijo mi mamá antes de que me fuera fue: no les des tantos problemas como nos diste a nosotros. Eso fue todo. Sin abrazo. Sin un te vamos a extrañar. Sin siquiera fingir tristeza. Solo una última puñalada para asegurarse de que jamás la olvidara. La primera noche con el tío Marco y la tía Elena me di cuenta de lo diferente que podía ser la vida. Me preguntaron si tenía hambre. No me compararon con Serena ni una sola vez. Tampoco les importaba qué ropa usara mientras estuviera limpia. Me trataron como parte de la familia y sinceramente, eso al principio se sintió extraño porque no estaba acostumbrado a algo así. Pero la parte más perturbadora era que, incluso después de que me fui de la casa, mis padres seguían encontrando maneras de recordarme que yo era el hijo descartado. En cada cumpleaños de Serena me enviaban tarjetas con fotos de ella ya más grande, sin mencionar mi existencia ni una sola vez. Mi favorita fue una ocasión en la que me mandaron una foto familiar donde literalmente me habían recortado. Aún así, todavía se alcanzaba a ver mi mano sobre el hombro de Serena. Todo un detalle de clase. Hubo momentos en los que llegué a pensar que quizá el problema era yo. Pero vivir con el tío Marco y la tía Elena me hizo entender que no era así.
Con ellos descubrí algo simple: cuando a un niño lo tratan como si tuviera valor, como si de verdad importara dentro de una familia, ese niño empieza a sentirse querido y deja de creer que estorba. Así fue como terminé convertido en el gemelo de repuesto. Sin batallas dramáticas por custodia, sin tragedias familiares ni accidentes terribles. Solo dos padres que decidieron que uno de sus hijos se veía mejor en las tarjetas navideñas. Y honestamente, terminó siendo lo mejor que pudieron haber hecho por mí. Mientras Serena era moldeada para convertirse en la hija perfecta, yo tuve la oportunidad de salir de ahí. Terminé viviendo con personas a las que no les importaba cómo me veía en las fotos familiares. Y en el fondo, sabía que algún día me aseguraría de que aquella decisión, la de desecharme, se convirtiera en lo que más les pesara. Pensé que mudarme con el tío Marco y la tía Elena sería el final de toda la historia. Me habían descartado, así que asumí que dejarían de preocuparse por mí y seguirían con sus vidas. Pero mis padres no eran ese tipo de personas. Ellos eran más bien del tipo que tira algo a la basura y luego se queja porque la basura no les manda notas de agradecimiento. La primera cosa rara que hicieron ocurrió esa misma Navidad. Marco entró a la casa con un montón de correspondencia y me entregó una tarjeta con mi nombre escrito al frente. Cuando la abrí, encontré una foto brillante de mis padres y Serena usando suéteres navideños combinados mientras sostenían un Golden Retriever que yo jamás había visto en mi vida. En letras enormes decía: "Felices Navidades de nuestra familia perfecta". Mi nombre ni siquiera aparecía impreso dentro de la tarjeta. Lo único que habían escrito era una frase con marcador: "Saldrías mejor en esta foto si te esforzaras más". Ver esa foto y leer aquello fue suficiente para arruinarme por completo esas fechas. Después de eso empezaron a ponerse creativos. En mi cumpleaños número 14 recibí una caja. Dentro había un solo cupcake sin glaseado, sin tarjeta y con una única vela clavada en el centro. Entendí de inmediato que aquello no era un intento sincero de recordar mi cumpleaños. Era su manera de decir: "No vales un pastel de verdad". Otra vez recibí un sobre acolchado con algo dentro. Cuando lo abrí, encontré mi vieja cinta de participación de tercer grado, chamuscada en los bordes. Supongo que pensaron que eso me afectaría. Pero con el tiempo entendí que nada de aquello era realmente para mí. Todo era para ellos. No intentaban reconectarse conmigo. Ni siquiera intentaban herirme de una manera lógica. Lo único que querían era asegurarse de que jamás olvidara que yo era el descartado. Era pura rencilla. Nada más. Y la parte más extraña de todo era lo organizado que parecía el hostigamiento. Primero recibía algo de Serena. Una semana después llegaba algo de mamá. Luego aparecía algo de papá. Como si tuvieran un calendario de humillaciones pegado en el refrigerador. Una vez incluso me enviaron una memoria USB. La conecté. Gran error. Era una presentación de diapositivas llena de los grandes logros de Serena, premios escolares, fotos de vacaciones, imágenes de ella sosteniendo trofeos, todo acompañado por una música motivacional absurdamente cursi. Ni siquiera pude terminar de verla porque terminé riéndome. Cuando cumplí 15 años, las cosas dejaron de ser simples indirectas y empezaron a volverse más agresivas. La primera vez llegué de la escuela y encontré al tío Marco en el porche sosteniendo una fotografía enorme enmarcada. Mis padres la habían dejado ahí. Era su nuevo retrato familiar, ellos tres y el perro. Pero eso no era lo peor. Pegada en una esquina del marco, detrás del vidrio, había una foto mía de bebé con una gran X roja dibujada encima. La segunda vez iba caminando de regreso a casa cuando vi un carro estacionado cerca de la esquina. Serena estaba asomada por la ventana sosteniendo un cartel gigantesco que decía: ¿necesitas dinero? Pídeselo a tu verdadera familia. Y por supuesto, varios compañeros de la escuela venían caminando detrás de mí y vieron toda la escena. Serena saludaba como si estuviera en un desfile. Yo ni siquiera reaccioné. Seguí caminando como si nada. Y creo que justamente eso fue lo que más la frustró, darse cuenta de que ya no tenía el efecto que quería sobre mí. La gota que terminó de derramar el vaso llegó unos meses después. Un día apareció un paquete grande y pesado. Cuando lo abrí, encontré una caja de zapatos llena de tierra y basura. Encima había una nota que decía: "Eso es todo lo que vales para nosotros". Marco casi llama a la policía. Yo le dije que no valía la pena. No quería que pensaran que habían conseguido la reacción que estaban buscando. Pero ese día tomé una decisión importante. No iba simplemente a cortar el contacto con ellos. Iba a guardar todas las pruebas. Cada insulto, cada humillación, cada pequeña crueldad. Todo quedaría guardado para el día en que finalmente decidiera usarlo. Para ese momento, hasta el tío Marco y la tía Elena me decían: "No van a detenerse hasta que cortes todo contacto con ellos". Y eso fue exactamente lo que hice. Cambié mi número de teléfono, oculté mi información en los registros escolares y redirigí mi correo a un apartado postal. Durante casi un año todo estuvo en calma. Sin tarjetas, sin paquetes y sin apariciones dignas de un desfile. Por un momento pensé que, al fin,
habían seguido adelante con sus vidas. Pero hay algo que aprendí sobre personas como mis padres y Serena. Nunca vuelven porque te extrañen. Vuelven porque quieren algo. Y cuando ese algo apareció años después, llegó en forma de una llamada telefónica de Serena actuando como si fuéramos mejores amigos. Supe que serían malas noticias incluso antes de contestar. Yo había cambiado mi número años atrás, después del asunto de la caja llena de tierra. Así que Serena tuvo que conseguirlo a través de algún primo o manipular a algún familiar para que se lo diera. Ver su nombre en la pantalla de mi teléfono fue como recibir una llamada de Hacienda avisándote que quieren revisar tus cuentas bancarias. Sabes de inmediato que nada bueno viene detrás de eso. Además, llevaba años sin saber nada de ella. La última vez que había intentado contactarme estaba asomada por la ventana de un carro sosteniendo aquel enorme cartel que decía: pídeselo a tu verdadera familia. Así que no esperaba precisamente una conversación emotiva. Pero la curiosidad pudo más. Quería descubrir qué estaba tramando esta vez. Contesté. Su voz sonaba exageradamente dulce, falsa y animada. Ya saben, ese tono tipo Kardashian que parece practicado frente al espejo. Oye, ha pasado una eternidad. ¿Cómo has estado? Decidí seguirle el juego. Déjame adivinar, esta llamada termina con que me pides dinero. Ella soltó una risita, como si yo estuviera bromeando. Ay, ya para. En serio, he estado pensando en ti. Deberíamos ponernos al día. Lo cual, traducido del idioma Serena, significaba: quiero algo. Solo que todavía no sabía exactamente qué. Pasamos un par de minutos en ese baile incómodo, ella hablando de lo ocupada e increíble que era su vida, y yo respondiendo con frases cortas solo para mantener viva la conversación. Hasta que finalmente soltó la verdadera razón de la llamada. Escuché que el tío Marco recibió dinero de los abuelos. Ahí estaba. Eso era lo que realmente quería. Mantuve el tono neutral. Sí, los abuelos dejaron un fideicomiso a mi nombre y Marco lo estuvo administrando durante años. Hace unos meses me lo transfirió, así que ahora el dinero es mío. Bueno, pensé que, ya que somos gemelos y todo eso, tendría sentido dividirlo. Me reí. De verdad me reí. No pude evitarlo. ¿Dividir mi herencia? ¡Qué adorable! Ella no se rió. Lo digo en serio, Adrián. Somos familia. La familia comparte. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Qué curioso. ¿Por qué no hablabas de compartir cuando yo tenía que cenar solo en la cocina para que tú pudieras sentarte en la mesa principal? Dios, qué dramático eres, respondió enseguida con ese tono que usaba cuando éramos niños, el mismo que hacía sonar todo lo que yo decía como si estuviera loco. Esto se trata de hacer lo correcto. Necesito ese dinero para la universidad. Ah, dije. ¿Te refieres a la universidad que podrías haber pagado con el fondo que mamá y papá te crearon? Ese mismo fondo que, según me contó Marco después de enterarse por un primo, ¿te gastaste en bolsos y en un viaje a Italia? Silencio. Eso sí le dolió. Entonces cambió completamente de actitud. Eso fue diferente. Yo estaba viviendo mi vida. Tú la has tenido fácil con Marco y Elena. No necesitas todo ese dinero. La audacia de esa frase me hizo reír otra vez. A ver si entendí bien. Tú te gastas tu propio fondo universitario y ahora crees que tienes derecho al mío porque yo la tuve fácil con las únicas personas que realmente me quisieron. Eres un egoísta, gritó ella. Si los papeles estuvieran invertidos, yo te ayudaría. Ah, sí. Qué raro. Porque cuando te pedí prestada tu calculadora gráfica en secundaria me dijiste que me comprara la mía. Pero ahora se supone que yo debo financiarte el futuro. Su voz dejó de sonar dulce y se volvió filosa. Si no vas a hacer lo correcto, quizá mamá y papá deberían hablar contigo. Sonreí. Adelante. Hace años que no hablo con ellos. Seguro será interesante. Clic. Colgó. 48 horas después, mi teléfono explotó. Primero llamó mi madre. Luego mi padre. Después una tía que ni siquiera recuerdo haber conocido. Todos repitiendo exactamente el mismo discurso. Es tu deber ayudar a tu hermana. No tendrías la vida que tienes sin nosotros. ¿Sin nosotros? Las mismas personas que me dejaron en casa de su hermano como si fuera una tostadora descompuesta. Uno de los mensajes de voz de mi padre decía: sigues siendo mi hijo, así que tengo derecho a pedirte que ayudes a tu hermana. Lo más gracioso es que la única vez que usa la palabra hijo conmigo es cuando intenta hacerme sentir culpable. Uno de ellos incluso me mandó el enlace a una campaña de donaciones que Serena había creado, titulada Ayúdame a llegar a la universidad. Mi hermano no quiere ayudar. La descripción era una joya absoluta. Mi hermano gemelo recibió una enorme suma de dinero, pero se niega a compartirla conmigo. Aunque sabe lo importante que es mi educación, él siempre lo ha tenido fácil mientras yo he tenido que luchar. ¿Luchar? La lucha de esta chica incluía pasar el verano anterior en un resort todo incluido en las Maldivas. Y la mejor parte era la foto principal de la campaña. Serena posando junto a un BMW.
su BMW. En ese punto ya ni siquiera estaba enojado. Estaba impresionado. El descaro de Serena ya no era el típico comportamiento de hija consentida. Aquello estaba en un nivel olímpico. Se necesita un talento especial para gastarte tu propio dinero, mendigar el de otra persona y aún así actuar como si fueras la víctima de toda la historia. Marco y Elena estaban listos para llamarla a ellos mismos y ponerle un alto, pero les pedí que esperaran. Algo había cambiado en mí después de aquella llamada telefónica. Durante años había cortado el contacto para escapar de todo su caos. Pero ahora quería usar ese caos a mi favor. No porque pensara darles un solo centavo, sino porque me di cuenta de que Serena acababa de entregarme la situación perfecta. Ahí estaba ella, mintiendo descaradamente sobre por qué necesitaba el dinero. Ahí estaban mis padres, respaldándola como los eternos facilitadores de siempre. Y aquí estaba yo, con pruebas, tanto físicas como digitales, que demostraban que todo era una mentira. Así que, en vez de bloquear sus llamadas, empecé a contestarlas. Los dejaba hablar mientras fingía que realmente estaba considerando ayudarlos. Guardé absolutamente todo. Capturas de pantalla, mensajes de voz, enlaces de la campaña, todo. Incluso conseguí que un amigo en común me enviara capturas de pantalla de Serena presumiendo en un chat privado sobre sus compras en Italia y sus vacaciones en las Maldivas. En ese punto, todo esto ya había dejado de ser solo por dinero. Ahora se trataba de asegurarme de que todos terminaran recibiendo exactamente lo que merecían. Esa noche, Serena me mandó un último mensaje antes de desaparecer durante unas horas. De una forma u otra, voy a conseguir lo que me merezco. Sonreí mirando la pantalla. Sí, pensé, lo harás. Solo que no de la manera que imaginas. Miren, el problema con personas como Serena y mis padres es que no saben cuándo detenerse. Si creen que te están desgastando, siguen hablando. Y mientras más hablan, más munición te entregan. Así que decidí no bloquearlos. Decidí dejar entrar el caos el tiempo suficiente para conseguir todo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, Serena volvió a llamar. Se notaba que había practicado su voz razonable. Adrián, solo quiero que resolvamos esto. No te estoy pidiendo todo. Solo lo suficiente para cubrir la matrícula. ¿Y cuánto sería lo suficiente?, pregunté, sabiendo perfectamente que la cifra iba a ser absurda. Y Serena no decepcionó. $50.000. Me quedé en silencio durante unos segundos. Luego la interrumpí. Pero eso es solo la base, ¿verdad? Porque también vienen los libros, la vivienda y el famoso bienestar personal. ¿Cómo sabes que iba a decir eso?, preguntó de repente. Soy psíquico, y además te conozco demasiado bien, respondí entre una pequeña risa. Ella soltó una carcajada nerviosa y cambió de tema de inmediato, pero ya podía notar el pánico filtrándose en su voz. Eso me confirmó que sabía que había hablado de más en alguna parte y ahora estaba tratando de averiguar cómo me había enterado. Mientras tanto, mis padres seguían desarrollando su propia campaña de manipulación. Mi mamá intentó el clásico enfoque del solo me preocupo por ustedes. Serena está bajo mucho estrés, Adrián. Tú siempre has sido el fuerte. Puedes salir adelante sin ese dinero, pero ella no. Sé la persona madura. Traducción. No eres el hijo favorito, así que se supone que tu vida debe ser más difícil. Sabía que tenía que mantenerlos hablando. Así que empecé a hacer preguntas. Si llegara a ayudarlos, ¿en qué exactamente se usaría el dinero? Lo decía como si realmente estuviera considerando hacerlo. Después simplemente me quedaba escuchando mientras ellos solos se hundían cada vez más. Y entonces me enviaron hojas de cálculo. Hojas de cálculo reales. Serena había preparado un presupuesto universitario con código de colores. La matrícula y los libros representaban, como mucho, un 20% del total. El resto era una auténtica obra maestra del descaro. $7.000 para renovar el guardarropa. $3.500 para eventos sociales y fiestas para hacer contactos. Y $9.800 para una mejora de transporte, que claramente era una manera elegante de decir, quiero un carro nuevo. Reenvié ese archivo a 3 correos distintos. No pensaba perder semejante joya. Como una semana después de todo aquello, recibí un mensaje de un amigo en común. Era de esos que dicen mantenerse neutrales, pero que en el fondo también disfrutan un poco del drama. Me mandó capturas de pantalla del Instagram privado de Serena, fotos en boutiques de lujo, selfies con frases como manifestando el carro de mis sueños, y nadie puede decirme que no merezco la vida que quiero. Oro puro. Ahí fue cuando empecé a ver el panorama completo. Serena estaba convencida de que todo esto sería un viaje rápido de manipulación y culpa que terminaría conmigo dándole dinero. Mis padres, por su parte, seguían creyendo que podían presionarme igual que cuando era niño. Lo que ninguno entendía era que me estaban entregando suficiente material para destruir su credibilidad de un solo golpe. Pero el momento lo era todo. No lanzas toda la munición de una vez. Esperas hasta que hayan llegado tan lejos que,
cuando finalmente actúes, no solo sea satisfactorio, sino irreversible. Así que seguí dándoles la cantidad exacta de esperanza necesaria para mantenerlos hablando. Bueno, quizá podría ayudar con una parte. Todavía lo estoy pensando. Déjenme revisar cuánto me queda después de mis propios gastos. Cada vez que decía algo así, Serena se volvía más amable. Mi mamá empezó a mandarme mensajes de: estoy pensando en ti. Mi papá incluso me preguntó por el trabajo, como si realmente le importara. Todo era falso. Pero era perfecto. Entonces Serena cometió su primer gran error. Me envió una foto de un bolso de lujo que acababa de comprar, diciendo que era una pieza de inversión para entrevistas. La etiqueta todavía colgaba. $1.200. Y lo más increíble fue que me mandó esa foto mientras, al mismo tiempo, me escribía diciendo que estaba endeudada y que supuestamente no tenía dinero ni para los libros de texto. No respondí. Solo guardé la captura. 2 días después cometió el segundo error. Publicó en Instagram un viaje de fin de semana con amigas para relajarse antes de que empiece el semestre. La ubicación: un resort 5 estrellas. La descripción decía: el autocuidado es esencial para el éxito. Tampoco respondí. También lo guardé. Para ese momento ya tenía capturas de sus compras de lujo, pruebas de que había desperdiciado su fondo universitario original, el ridículo presupuesto universitario lleno de colores, y mensajes de texto y audios de mis padres respaldando abiertamente toda su sinvergüencería. Solo me faltaba una cosa más. Una señal clara de que no pensaban detenerse hasta que alguien los avergonzara públicamente. Y esa señal llegó en forma de un chat grupal. Serena me agregó a mí, a mis padres y a unos 6 familiares más en una conversación titulada Apoyo familiar. El primer mensaje decía: quiero que la familia sepa que Adrián, que al principio dudaba en ayudarme, por fin está recapacitando. Tiene más que suficiente para cambiarme la vida, y menos mal que lo está viendo así. Al final la sangre pesa más, y estoy segura de que va a hacer lo correcto por mí y por esta familia. Mi mamá respondió casi enseguida: solo estamos pidiendo equidad. Él ha sido bendecido y debería compartir. Y ahí fue cuando lo entendí. La trampa estaba lista. Ellos mismos habían decidido hacerlo público frente a toda la familia, sin darse cuenta de que yo llevaba mucho tiempo esperando del otro lado con un fósforo y un galón de gasolina. En ese instante decidí que, cuando encendiera todo aquello, no solo los iba a callar. Iba a asegurarme de que jamás pudieran manipular la historia después. Nada de: eso no fue lo que quisimos decir. Nunca pasó así. Lo entendiste mal. No, solo sus propias palabras, sus propios actos y todo su descaro expuesto frente a todos. Y una vez que todo saliera a la luz, no habría forma de retroceder. Ellos quisieron hacerlo público. Perfecto. Yo iba a hacerlo permanente. Respiré hondo, abrí el chat de apoyo familiar y empecé a escribir como si estuviera entregando un examen final del que sabía que iba a sacar la nota máxima. Primer mensaje. Bien. Ya que vamos a hablar de esto abiertamente frente a toda la familia, asegurémonos de que todos tengan la misma información. Aquí está el presupuesto universitario completo que Serena me envió. Adjunté la hoja de cálculo que ella misma me había mandado. Juro que casi podía sentir el silencio colectivo del chat mientras todos abrían el archivo. Después mandé otro mensaje. Notarán que solo el 20% corresponde realmente a gastos universitarios. El resto incluye $7.000 para ropa, 9.800 para una mejora de transporte, y mi parte favorita, $5.000 para bienestar personal, que según sus recibos parece significar faciales, retiros de yoga y probablemente algún curso de estilo de vida impartido por una influencer. Y entonces solté la foto del bolso. Esto fue comprado ayer. No estoy muy seguro de cómo encaja dentro de la categoría de estudiante con problemas económicos, pero quizá el bolso sirve para guardar los libros de texto. Silencio absoluto. Durante varios segundos nadie escribió nada. Entonces apareció mi mamá. Ese no es el punto, Adrián. El punto es que tú has sido bendecido. Y ahí fue cuando respondí con las capturas de Serena en el resort 5 estrellas. Y aquí tenemos un pequeño viaje de autocuidado del fin de semana pasado. Debe ser agotador equilibrar las solicitudes universitarias con sesiones de mimos junto a la piscina. Ah, cierto, se supone que no debía mencionar las bebidas. Perdón. El chat explotó al instante. Un par de primos abandonaron el grupo de inmediato. Una tía mandó el emoji de ojos abiertos. Mi papá intentó controlar los daños. Adrián, esto es innecesario. Somos familia. Y ahí fue cuando decidí ir directo al cuello. Adjunté las capturas que me había enviado mi amigo en común, donde Serena presumía en un chat privado de haber desperdiciado su fondo universitario original en Italia y las Maldivas. También incluí el mensaje exacto que ella había escrito. No importa. Haré que Adrián pague el resto. De todas formas, me lo debe. Lo acompañé con un pequeño comentario.
Entonces, solo para confirmar, se supone que le debo dinero porque nuestros padres me dejaron con Marco y Elena cuando tenía 12 años para quedarse con el hijo que se veía mejor en las fotos. Solo quiero asegurarme de entender la lógica. En ese punto, el chat grupal ya no estaba incómodo. Era devastación total. Mi teléfono vibraba sin parar, como si estuviera intentando escapar de la mesa. Varios familiares empezaron a escribirme por privado diciendo que no tenían idea de todo lo que había pasado o que siempre sospecharon que algo no cuadraba con las historias de Serena. Finalmente, Serena apareció en el grupo. Estás sacando todo de contexto. No fue eso lo que quise decir. Y yo me reí en voz alta al leerlo. ¿Fuera de contexto? Ella misma lo había escrito de la forma más clara posible. Así que decidí rematar todo de una vez. Aquí está el verdadero contexto. Serena, no vas a recibir ni un centavo. Mamá, papá, ustedes la criaron haciéndole creer que tenía derecho a todo lo que quisiera, y ahora están sorprendidos de que eso les esté explotando en la cara. Pudieron haberme dejado en paz, pero decidieron venir a buscarme. Y ahora tienen a toda la familia mirando. Esta será la última vez que le responda a cualquiera de ustedes. Adiós. Y entonces salí del grupo. Se sintió increíble. Como alejarse de un incendio que tú no provocaste, pero que aún así terminaste apagando. Pero todavía no había terminado. Envié las mismas pruebas, cada captura, cada archivo y cada foto, al resto de la familia que no había estado en el chat grupal. No quería dejar ni la más mínima posibilidad de que Serena o mis padres intentaran convertir todo en Adrián es el malo. Oh, se está inventando las cosas. No, las pruebas eran irrefutables. En menos de 24 horas, la campaña de donaciones de Serena desapareció. Y no fue porque hubiera alcanzado la meta. La eliminaron porque los comentarios se volvieron brutales. Uno de los familiares incluso publicó todas las capturas de pantalla directamente en los comentarios de la campaña, así que cualquiera que abriera el enlace veía la historia completa antes siquiera de leer la descripción. La gente empezó a compartir las pruebas que yo había enviado mientras la llamaban estafadora. Alguien incluso comentó: ¿fondo universitario? ¿Querrás decir fondo vacacional? Mi tío Marco y mi tía Elena no dejaron de sonreír en toda la semana. Una noche, Marco hasta preparó palomitas y dijo: esto está mejor que Netflix. Y lo mejor de todo era que Serena detestaba quedar mal frente a los demás. Podría haber aceptado la derrota en silencio y seguir adelante. Pero no. Siguió insistiendo. Intentó convencer a varios familiares de que las fotos eran viejas o estaban editadas. El problema fue que las fechas y los metadatos de las capturas destruyeron esa mentira al instante. Cada vez que intentaba inventarse una nueva excusa, alguien me reenviaba lo que había dicho y yo simplemente respondía con otra prueba demostrando que seguía mintiendo. Su reputación dentro de la familia se desplomó más rápido que una criptomoneda mediocre. Las invitaciones a reuniones familiares desaparecieron. Los orgullosos posts que mi mamá solía publicar sobre ella desaparecieron también. Hasta varios de sus amigos empezaron a dejar de seguirla en redes sociales. Y lo mejor era que, después de aquel primer estallido, yo ya no tuve que mover un solo dedo. El desastre siguió creciendo por sí solo. Porque al final esto ya no se trataba del dinero. Se trataba del control. Y por primera vez en sus vidas, ellos ya no tenían ninguno sobre mí. No podían hacerme sentir culpable. No podían manipular la historia. No podían esconder todo lo que habían hecho durante años. Había convertido su pequeño intento de humillación pública en un desastre de relaciones públicas del que ya no podían escapar. Y todo lo que tuve que hacer fue devolverles sus propias palabras. Pensé que ese había sido el final de la historia. Pero subestimé lo desesperadas que pueden volverse las personas privilegiadas cuando el tren de ventajas finalmente descarrila. Porque unos meses después, cuando los problemas económicos empezaron a alcanzarlos de verdad, mis padres aparecieron en mi puerta. Y no llegaron gritando. No llegaron culpándome. Llegaron suplicando. Y sinceramente, ese terminó siendo el momento más satisfactorio de todos. Imaginen la escena, sábado por la tarde. Estoy en Pans, a mitad de un plato de lasaña recalentada, viendo en TikTok a un tipo explicar cómo remodelar un cuarto de 1 metro cuadrado usando únicamente acero galvanizado. La vida estaba tranquila. Entonces escuché: toc, toc, toc. No era el típico golpe relajado de un vecino pidiendo azúcar. Era rápido, agudo, desesperado. Me asomé por la ventana y casi se me cae el tenedor. Mamá y papá estaban parados en mi porche. Por un segundo pensé que quizá habían venido con una canasta de disculpas. Ya saben, una de esas elegantes con quesos caros y una notita que dijera: perdón por haber sido padres horribles. Pero no. Estaban ahí con ropa que parecía llevar días sin cambiarse y con unas caras que parecían indicar que alguien acababa de embargarles el alma. Abrí la puerta solo a medias porque tampoco soy idiota. Vaya, ¿la hija favorita está ocupada hoy y por eso decidieron venir a visitar al hijo de repuesto? Papá intentó soltar una risa incómoda.
Adrián, vamos, no hace falta ponerse así. Claro que hace falta, respondí. Entonces, ¿qué los trae por aquí? ¿Olvidaron mi cumpleaños otra vez y quieren compensar las últimas 2 décadas? Mamá intervino enseguida, juntando las manos como si estuviera audicionando para el coro de una iglesia. Hemos cometido errores, lo sabemos. Pero seguimos siendo familia, ¿y la familia? La interrumpí antes de que terminara. Qué curioso. La última vez que usaron la palabra familia fue justo antes de pedirme dinero. Y viendo sus caras, dudo mucho que esta sea una visita social. Los dos se miraron entre sí. Esa clase de mirada que tienen las personas que intentan ablandarte antes de pedirte algo. Finalmente, papá suspiró y soltó la verdad. Estamos en problemas. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿En problemas? ¿Qué pasó? ¿Serena gastó demasiado en bienestar personal? Mamá soltó un suspiro dramático, como si ella fuera la víctima de toda la situación. La casa está entrando en proceso de embargo. Tenemos deudas acumuladas y tu hermana. Y justo en ese momento apareció Serena subiendo por el camino de entrada. Lentes de sol de diseñador. Un café gigante en la mano. Actitud de celebridad venida a menos. Hola, Adrián, dijo con el mismo tono que usaría alguien para saludar a un mesero al que piensa dejarle una mala propina. Sonreí. Mira quién apareció. La estrella del documental sobre estafas con campañas de donación. ¿Qué tal todo, hermanita? Ella ignoró por completo el comentario. Solo vinimos a hablar. Las cosas han sido difíciles y tú tienes los medios para ayudarnos. Ahí estaba. Ni siquiera intentaron disfrazarlo esta vez. Directo al. Danos dinero. Incliné la cabeza. Tienes razón, Serena. Tengo los medios. Y los estoy usando para mí mismo. Concepto revolucionario, ya sé. Papá dio un paso al frente, intentando recuperar una autoridad paternal que jamás se ganó. Te estamos pidiendo un préstamo. Sin intereses. Solo lo suficiente para volver a ponernos de pie. Me reí. Llevan años de pie. El problema es que siempre estuvieron parados encima de los demás. Y ahora que finalmente tropezaron, quieren usarme como muleta. Mamá intentó recurrir a la culpa. Nosotros te criamos desde bebé. Corrección, la interrumpí. Me dejaron con Marco y Elena porque no encajaba en la estética de sus fotos navideñas. No intenten reescribir la historia ahora. Serena soltó un resoplido. Dios, qué dramático eres. Es solo dinero. Actúas como si te estuviéramos pidiendo un riñón. Sí, claro, respondí. Pero si les diera un riñón, probablemente lo venderían y después volverían para pedirme el otro. La mandíbula de mi papá se tensó al instante. Te estamos dando la oportunidad de ser la persona madura. Sonreí. He sido la persona madura desde los 12 años. Ustedes estaban demasiado ocupados convirtiendo a Serena en una santa como para darse cuenta. Los tres se quedaron ahí, incómodos, empezando a entender que sus viejos trucos ya no funcionaban conmigo. Entonces mamá dejó caer toda la falsa humildad y pasó directamente a la desesperación. Si perdemos la casa, no tendremos a dónde ir. Qué pena, respondí. Aunque, viéndolo por el lado bueno, las fotos familiares serán mucho más fáciles cuando ya no tengan que preocuparse por combinar los muebles con la decoración. Serena lo intentó una última vez. Por favor, Adrián. Solo lo suficiente para ayudarnos a salir adelante. Te juro que te lo devolveré. La miré directo a los ojos. Ah, sí. ¿Cómo ibas a devolver tu fondo universitario original? ¿O cómo ibas a pagar tus propios viajes después de montar una campaña de donaciones en internet para hacerte la víctima y sacarle dinero a cualquiera que quisiera donar? Perdóname si tu historial no inspira demasiada confianza. Hubo una pausa larga y pesada. Ya nadie sonreía. Serena parecía a punto de explotar. La cara de mi padre estaba completamente roja. Y los ojos de mi madre brillaban, aunque no de tristeza, sino de rabia porque no estaba cediendo. Así que decidí terminar la conversación. Con calma. Sin levantar la voz. Sin necesidad de gritar. Todos tomaron su decisión hace mucho tiempo. Eligieron a su favorita. La defendieron incluso cuando estaba equivocada. Y decidieron que yo era desechable. Ahora están aquí porque necesitan algo del desechable. Así que aquí tienen mi respuesta. La misma que me dieron toda mi vida. No, y entonces cerré la puerta. Me quedé quieto un momento, escuchando, pero no se oyó nada. Sin golpes. Sin gritos. Solo el sonido de sus pasos alejándose y el motor del carro encendiéndose. Después volví a mi lasaña. Y créanme, sabía gloriosa. La vida después de cerrarles la puerta fue tranquila. Tranquila de la mejor manera posible. Sin visitas sorpresa. Sin mensajes de voz cargados de culpa. Sin chats grupales familiares intentando intervenir en mi conciencia. Solo yo, Marco, Elena, mis planes y la herencia exactamente donde debía estar. En mi cuenta bancaria. No hice una gran celebración.
No porque fuera la persona madura, sino porque la satisfacción no necesitaba público. Y sinceramente pensé que eso había sido suficiente. Hasta que el universo decidió regalarme una última sorpresa. Era un viernes por la noche. Había salido con 2 amigos a un restaurante de carnes de gama media, de esos donde los menús no tienen fotos y los meseros hablan de los especiales del día como si fueran secretos de estado. Acabábamos de terminar de destrozar un plato de entradas cuando me levanté para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo que daba hacia la cocina, vi el palo de un trapeador sobresaliendo de un balde amarillo. Y entonces la vi. Serena tenía el cabello recogido en un chongo que claramente había perdido la batalla hacía horas. Llevaba un uniforme azul de conserje, guantes de goma y trapeaba el piso con la energía de alguien limpiando grafitis en una gasolinera a las 3 de la mañana. Me quedé congelado. Y después empecé a reírme. No una risita incómoda. Una carcajada real. De esas que salen solas cuando la incredulidad y la satisfacción chocan de frente dentro del pecho. Serena levantó la vista y se puso pálida al instante. «Oh, Dios mío», murmuró, intentando girar la cara. «No te escondas», dije mientras ya sacaba el teléfono. «El azul te queda bastante bien. Honestamente, este look funciona mejor que las fotos en bikini de las Maldivas». «Borra eso», soltó ella, señalando mi teléfono justo cuando tomaba la primera foto. «Clic». Intentó esconderse detrás del balde del trapeador, pero me moví junto con ella. «Vamos, hermanita. Solo una para el álbum familiar». Clic, clic. Su mandíbula se tensó. «Adrián, te juro por Dios». «Juras demasiadas cosas», la interrumpí. «Juraste que devolverías tu fondo universitario. Juraste que no ibas a desperdiciar el dinero. Juraste que conseguirías lo que merecías. Y mira, parece que al final sí terminaste consiguiendo exactamente lo que te tocaba». Un par de personas que iban camino al baño disminuyeron el paso, mirándonos primero a Serena y luego a mí. Yo apenas me encogí de hombros y comenté en voz lo bastante alta para que escucharan. «Estamos teniendo una reunión familiar. Ella solo está usando su uniforme de trabajo». La cara de Serena se puso roja como un tomate. Murmuró algo que ni siquiera alcancé a entender y prácticamente salió corriendo hacia las puertas de la cocina, dejando el trapeador abandonado en medio del pasillo. Me quedé ahí unos segundos, sonriendo. Después tomé una última foto del balde amarillo junto al trapeador solitario antes de volver a mi mesa como si absolutamente nada hubiera pasado. Y por supuesto, no me guardé esas fotos para mí solo. Se las envié a mis 2 primos favoritos, los mismos que habían estado presentes en el legendario chat de apoyo familiar cuando todo explotó meses atrás. Para cuando llegué a casa, uno de mis primos ya había convertido las fotos en un meme. A la izquierda, Serena posando en Italia con bolsas de diseñador. A la derecha, Serena con su uniforme azul de conserje y el trapeador en la mano. La leyenda decía: «Viviendo la vida que se merece». Al día siguiente desperté con una avalancha de mensajes suyos. «Borra esas fotos ahora. Estás obsesionado con arruinarme. Te voy a demandar». Le respondí únicamente con un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. Horas después llamó mamá. No contesté. Luego llamó papá. Mismo resultado. Después intentaron comunicarse desde un número oculto, que fue directo al buzón de voz. Guardé el mensaje sin escucharlo. No necesitaba oírlo para saber exactamente qué decía. Seguramente era alguna mezcla entre «te pasaste» y «seguimos siendo familia». Lo que nunca entendieron es que esto no fue ir demasiado lejos. Fue exactamente tan lejos como yo quería llegar. Porque nunca se trató de vengarme por cada cosa que me hicieron. Se trataba de dejarlos vivir dentro de la realidad que ellos mismos construyeron, y de vez en cuando pasar por ahí para disfrutar la vista. Serena pasó toda su vida convencida de que siempre estaría por encima de los demás. Creía que alguien, yo, mis padres, la familia, quien fuera, terminaría rescatándola sin importar cuánto arruinara las cosas. Y verla ahí, con ese uniforme azul, trapeando pisos y entendiendo por primera vez que no venía ningún rescate en camino. Eso valió más que cualquier disculpa falsa que hubiera podido inventar. Cuando salí del restaurante aquella noche, pasé otra vez frente a las puertas de la cocina. Serena había vuelto a trabajar. Tenía la cabeza baja y evitaba cualquier contacto visual. Yo no me detuve. No dije una sola palabra. Simplemente seguí caminando mientras dejaba mi risa flotando detrás de mí como perfume. Porque, sinceramente, el azul de verdad le queda bien. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.